En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, Darío Enrique Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Nicolás, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, usted no es oriundo de la ciudad de Río Cuarto, es de la región. Coméntenos. Bueno, yo nací en General Cabrera, transcurrí por allí toda mi infancia. Después fui a Villa María, donde hice el secundario, en una escuela denominada Escuela del Trabajo, IPET número 2, Domingo Faustino Sarmiento. Es una escuela muy similar, o de las mismas características que nuestra escuela industrial, aquí en Río Cuarto. Y ya después, en el año 90, me vine a Río Cuarto a estudiar mi carrera universitaria. ¿Y qué fue lo que lo retuvo en Río Cuarto? ¿La profesión? ¿La familia? Bueno, hay un mix de muchas cosas. La verdad que Río Cuarto la considero una ciudad que me ha brindado en lo personal muchísimas oportunidades, no solo la de estudiar a través de nuestra universidad pública, la que me permitió graduarme, la que de alguna manera consolidó mi vocación política, que había empezado un poco antes, ya en mi trayecto de estudio en el nivel medio, y también me permitió construir una relación con María Gabriela, quien es mi esposa, y avanzar en una familia que ya tiene, aparte de mi señora, a tres hermosas hijas. Bueno, militante del peronismo, ¿de tradición peronista en la familia o fue el primer peronista? Mi mamá simpatizaba, y mi abuelo materno simpatizaban con el peronismo. Mi papá es más de tradición radical, y yo particularmente empecé a participar en política ante un reclamo que hicimos en el secundario frente a la prestación del servicio en aquel momento del PAICOR, en cuanto a la calidad de los alimentos y a la higiene del lugar. Y bueno, allí dimos los primeros pasos en el armado y la organización de un centro de estudiantes, y la verdad que bueno, vengo con vertientes tanto del justicialismo como del radicalismo. ¿Y en la universidad militó también o no hizo militancia dentro de la propia universidad? Sí, claro que sí. Desde un primer momento fui convocado por las autoridades del centro de estudiantes, y empecé a participar fundamentalmente en una organización de segundo grado que integraba estudiantes de agronomía de todo el país, y después también a nivel latinoamericano, lo que me permitió interactuar con estudiantes de agronomía de todo el país, la posibilidad de visitar facultades, trabajar en el mejoramiento de la carrera universitaria, de poder promover los vínculos del estudiantado en las instancias de representación universitarias, con el medio, con las organizaciones de productores, de campesinos, y a ese nivel, desde un primer inicio, desde un primer momento, tuve una militancia activa en la universidad, bueno, participando en el gremio, y después con responsabilidades en el cogobierno universitario. Bueno, es ingeniero agrónomo de profesión. ¿Ejerce la actividad o está retirado por la política? No, actualmente no estoy dedicándome a la actividad privada. Sí, apenas egresé, estuve trabajando a nivel de producción agropecuaria, fundamentalmente en economías regionales como el maní, en el sur de la provincia, y lo he hecho tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Recuerdo varios trayectos en el ámbito público, aquel famoso programa de huertas comunitarias, educativas y familiares que llevamos adelante allá en la gestión de Alberto Cantero. Fue uno de los trayectos
más importante desde el punto de vista del ejercicio profesional, de poder promover la organización comunitaria para la producción de hortalizas, el sustento y el alimento a aquellas familias que lo necesitaban, y en definitiva también poder trabajar desde la agroecología. Y también lo he hecho en el ámbito privado, en consultoras de reglamento plurianual altimétrico, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, de la provincia, en la agencia zonal del ministerio aquí. Me he desempeñado tanto en lo privado como en lo público. Actualmente la actividad en el Consejo Deliberante, la verdad que me lleva acá una dedicación exclusiva, no tengo margen para dedicarme a la actividad privada. El primer actividad como funcionario, digamos, público, tiene que ver con la gestión de Alberto Cantero. Sí, podríamos decirlo que sí. Ahí asumir la coordinación de ese programa, que después se fue incrementando con otros proyectos. Recuerdo proyectos como la producción de carne de conejo a escala familiar y comunitaria, la producción de huevos de gallina. Trabajamos prácticamente en toda la geografía de la ciudad, con mucha adhesión en aquellos momentos de una crisis importante desde el punto de vista económico, y en ese sentido fue un programa que nos llevó mucho tiempo, mucha gestión, mucha dedicación, y la verdad que había mucha aceptación por parte de los vecinos. Ese fue, podríamos decir, un primer compromiso público en el marco de un desempeño como funcionario, con un perfil más de tipo técnico, pero sí en la administración pública concretamente. También me desempeñé con roles más de tipo social. Recuerdo experiencias con Cáritas, en la autoconstrucción de viviendas, mi militancia en el colegio profesional, bueno, y muchos otros. Bueno, de todas maneras, quizás el puesto más importante que le ha tocado ocupar a lo largo de su carrera política es el que ostenta actualmente, que es el del presidente del Consejo, porque además, digamos, lo viene desempeñando desde el mismo inicio de la primera gestión del actual intendente. Estoy convencido que esa es la máxima responsabilidad, y la verdad que desde el 2016, en donde los vecinos acompañaron nuestra propuesta y me honraron con el cargo de concejal, ni hablar después los colegas concejales, de alguna manera también proponiéndome como autoridad del Parlamento local. Fue un gran desafío, es un gran desafío permanente, porque en definitiva la responsabilidad en cuanto a cada uno de los actos de gobierno, de la gestión del Estado municipal, tiene vinculaciones directas e indirectas con cómo se desarrollan los debates, las discusiones y las resoluciones, las normas que en definitiva sanciona el Consejo, y en ese sentido claro que es de mucha responsabilidad. Y hoy en día que la cuestión legislativa por ahí no está en el conocimiento de la población, digamos, es uno de los sectores más criticados por ahí también del área funcional de los poderes del Estado. Seguramente, y coincido en el diagnóstico, por eso siempre los esfuerzos están puestos en aportar a la construcción de ciudadanía, porque en definitiva también la imagen o el deterioro en este caso de estos ámbitos de representación popular, como la acción política en sí misma, es de revisión permanente, no solamente de quienes lo hacemos con vocación, con mucha pasión, sino también de la sociedad en general, el involucrarse en causas que vayan más allá de los intereses personales, sino que tienen que ver con lo comunitario, con lo colectivo. Y no estoy hablando de la participación o la militancia específicamente en un partido o en una agrupación política, sino también en el tejido social organizado, en los clubes, en las asociaciones vecinales, en las cooperadoras. Creo que los desafíos del presente y del mañana es poder construir ciudadanía de manera tal de que cada uno de los vecinos y vecinas generen el espacio y cultiven
avivemos la vocación participativa de manera tal de fortalecer y consolidar todos estos ámbitos de discusión y de gestión del deporte, de la cultura, del objeto social que tenga esa organización, pero es por allí donde vamos a mejorar la calidad democrática, es por allí donde, entiendo yo, vamos a poder mejorar esos indicadores que por allí se reflejan a la hora de cumplir u honrar los derechos cívicos que como ciudadanos tenemos, por ejemplo el de votar y el de elegir, y a todas luces se expresa eso que vos planteabas, Fabián, recién, del 83 a esta parte, como de alguna manera la participación ciudadana, la participación política se ve amenazada, es multicausal, digo, son muchos los factores, pero creo que hay un componente central con mucho peso que tiene que ver de una revisión como sociedad desde la política, de involucrarnos en los temas comunes, colectivos, comunitarios, es por allí el camino. Y bueno, y como presidente del Consejo también este año le ha tocado estar 2 semanas como persona a cargo del Ejecutivo por una licencia del actual intendente, y hay chances de que eso ocurra en diciembre próximo, si es que Llamosa finalmente asume como legislador provincial. ¿Cómo se encontró con esa tarea? ¿Cómo se llevó con ser de alguna manera el intendente? Bueno, en primer lugar, ya había habido otras experiencias en el pasado, lo tomo como lo tomé siempre, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Desempeñar las funciones de competencia de la intendencia, de estar al frente del Ejecutivo Municipal, requiere, como siempre lo hemos dicho, escuchar, trabajar en equipo, inmiscuirse en los temas, dedicarle el tiempo que requiere, con la importancia que requiere, todos los asuntos, desde lo más chiquito a los más grandes, y en eso me enfoqué los 15 días, con el acompañamiento del gabinete, los secretarios, del jefe de gabinete, con los equipos, y lo tomé de esa manera, lo tomé con la responsabilidad que también asumo cada una de las funciones que me tocan como concejal, como presidente del consejo, como papá, como ingeniero agrónomo. En definitiva, uno es lo que expresa en su trayecto y en todos los ámbitos. Los valores y los principios tienen que ver con eso. Toda mi vida he sido un hombre de dedicación y de trabajo, y así me pienso en cada desafío y en cada tarea. Bien, vamos a ir a la pausa. Le dejamos como siempre una pregunta al entrevistado para que nos responda cuando regresemos, y tiene que ver con cómo se ve Darío Fuentes de aquí a 10 años. En un ratito nos responde. Regresamos de la pausa. Hoy estamos dialogando, charlando en este programa en primera persona con Darío Fuentes, el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, y había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo se ve de aquí a 10 años? Bueno, tengo 51, estamos pensando en los 61 años, seguramente me va a encontrar con la misma comisión y la misma vocación de servicio, de estar participando en procesos de construcción colectiva. Yo abrazo la política con mucha pasión, y me veo con la misma vocación, con la misma energía, participando, y no tiene que ver con el ámbito público o en el ámbito privado. Me veo en compañía de Gabriela, por supuesto, pudiendo desarrollar mi huerta orgánica, que es una deuda que tengo de estos últimos años, que no he podido llevar adelante, la verdad, por espacio, por falta de tiempo y por falta de espacio. Así que bueno, dedicándome como siempre a la herrería, que es un oficio que... Esa era la otra pregunta que queríamos hacer. Que me encuentra siempre ocupado, para los amigos, para la familia, para la casa, pero me veo con la misma plenitud y la misma energía que tengo
en la actualidad, haciendo política, trabajando por la sociedad, de cara a la gente, con la gente, y bueno, también con esa contención y ese acompañamiento de la familia. ¿Se ve candidato a intendente por el peronismo en Río Cuarto, teniendo en cuenta que, bueno, va a haber inevitablemente una renovación porque el actual jefe comunal no puede ir por una reelección? Me veo integrando una propuesta que permita dar continuidad al proceso de transformación que desde el 2016 a la fecha estamos desarrollando en la ciudad. Desde aquella primera participación que tuve en ese reclamo que les comentaba, sí, en el secundario, yo aprendí que uno es con otros, y en eso está la definición de objetivos con quienes coinciden con vos y con aquellos que pueden llegar a ser también parte de las decisiones que como grupo político podés llegar a tomar. Entonces es la convicción de que formas parte de un equipo, la construcción de propuestas que con la gente y para la sociedad puedan mejorar las condiciones de vida, mejorar la calidad de vida de los entornos sociales donde uno transita su vida en familia y en comunidad, la construcción de acuerdos. Y por último, y en último lugar, está la definición de los nombres, de los roles, de los desempeños. Y como siempre he sido parte de esa lógica de participación, de construcción, de organización, y lo he hecho en toda mi vida como militante social y como militante político. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de convicción y de entender cómo se cambian las cosas y qué es lo que media entre una idea y la realización de lo que esas ideas encarnan como proyecto para cambiarle la vida a la gente, como para cambiar y superarnos como sociedad, y por qué no también para de qué manera sorteamos las dificultades que tenemos. Pero eso es entendiendo, es mi forma de entender la política. Es desde un primer lugar entenderse como uno más, desde un segundo lugar entender que las construcciones son colectivas, desde un tercer lugar entender que lo que uno hace desde la política es para beneficio de la gente, y al último entendiendo todo ese contexto y todo ese concepto, desempeñaremos o asumiremos los roles que ese proceso indique. Lo que hablamos en el primer tramo, en la primera parte del programa, que tiene que ver con la deuda de la democracia y la falta de representación, las quejas del ciudadano, ¿cree que la instrumentación del Parlamento Estudiantil, que con éxito se está llevando a cabo desde su gestión del Consejo Liberante, apunta a eso, a generar la confianza desde los jóvenes hacia la política, a la democracia? Estoy convencido que todas estas herramientas, todos estos programas que se promueven desde el Estado en vinculación o en articulación con las instituciones, las organizaciones, que permiten que en este caso el segmento joven participe, opine, construya su ciudadanía, se interese por quiénes son sus representantes, conozcan acerca de los derechos que le asisten, puedan opinar y proponer. Y también, por otro lado, la oportunidad que le da el legislador local de tomar conocimiento personalmente y trabajar codo a codo con los equipos docentes, en este caso con los alumnos de cuarto, quinto y sexto año y séptimo del segundo ciclo del nivel secundario. Creo que es un programa a consolidar, un proceso a mejorar, y eso es una herramienta que en este caso entendimos en conjunto con los otros bloques que debíamos poner a disposición, pero las puertas abiertas, la convocatoria permanente a que la sociedad se involucre, debe ser una constante,
bueno, el presupuesto participativo como una política distintiva de nuestro gobierno, y tantos otros programas y proyectos que permiten y que invitan al vecino joven, al vecino de la tercera edad, de las ramas de la economía, pero la sociedad en términos generales, a que participe, a que proponga, a que se involucre en temas que son de agenda común, porque en definitiva cada decisión que toma uno en representación del gobierno y del Estado lo hace pensando en el colectivo, pensando en la sociedad. Es un programa que yo aprecio, quiero un montón y ojalá las gestiones que vengan lo mejoren, lo sostengan, lo amplíen. Nosotros este año, inclusive en la edición 2023, hemos ampliado el cupo para instituciones de la educación no formal y formal, con especialidad en la discapacidad, y la verdad que la participación, la felicidad de los chicos, en esto que te digo, o sea, por un lado la construcción de ciudadanía, por otro lado la posibilidad de escucha, la discusión y el debate para la construcción de proyectos, y en definitiva un círculo virtuoso que termina después poniendo en la agenda un tema que muchas veces la política, el Estado no lo visibiliza, los chicos, los jóvenes lo ponen en la agenda, y después el Ejecutivo Municipal lo lleva adelante, una obra, un proyecto. La verdad que los jóvenes son fantásticos. Recién usted decía que bueno, que la actividad como presidente del Consejo le lleva gran parte del día, digamos, con lo cual no le queda mucho espacio para los hobbies o las cuestiones más recreativas. Pero el tema de la herrería es algo que lo trae de la casa, que bueno, viene de chico. De mi papá viene, mi padre, que ha sido un referente importante en mi vida, y que hace algunos meses se me ha ido físicamente, pero que sembró muchísimo en mí, no solamente mi apego a lo rural o a lo agropecuario, porque él era de hijo de productor agropecuario, después fue empleado rural, tuvo toda la vida vinculado a la herrería, con su taller metalúrgico, y bueno, es el que me enseñó a soldar. Yo siempre digo que me enseñó a trabajar desde muy chico. Digo, cuanto a la anécdota, digo, en mi etapa universitaria, gran parte de los costos de mi estudio, porque tuve que venir acá a Río Cuarto y alquilar, y recuerdo que la herrería, la metalúrgica, fue un recurso para poder solventar mis estudios. Recuerdo, en un tiempo viajaba todos los fines de semana a Cabrera para construir con mi hermano, que él durante la semana copiaba materiales de hierro en desuso, y construíamos los pies basureros. En aquel momento, a principios de la década del 90, estaba en un proceso de transición casi en todos lados, dejar de usar el tacho de la basura, porque antes se recolectaba en tacho, por la bolsa. Entonces empezaron a aparecer los canastos de basura. Algunos canastos los hacíamos con los ganchos, para aquel que todavía sacaba con tarro, y la cantidad que producíamos con material reciclado, y vendíamos esos pies basureros, le decíamos. Y después también un mismo proceso en donde había una transición en el palo de tender la ropa, con el famoso alambre de San Martín, por los tendederos, esos que nosotros con una llanta, con mi hermano, una llanta, un caño reciclado, hacíamos los famosos tendederos de esos tipo molinete, y los vendíamos con alambre de San Martín o con soga. Y llegamos a tener pedidos de la zona, digo,
la herrería artística después, que me permitió hacer casi todas las aberturas de mi casa, mobiliario, las sillas de mi comedor, como tantos otros trabajos que uno lo ha hecho para los amigos, ¿no? Y la herrería, tanto la herrería metálica, por decirlo de alguna manera, como la herrería más vinculada a la carpintería ebanista, han sido siempre unos hobbies, unos pasatiempos que me han permitido generar recursos para mis estudios y después inclusive para mi economía familiar. Bueno, de alguna manera creo que está respondida la última pregunta, pero se la vamos a hacer y tiene que ver con qué hubiese hecho Darío Fuentes si no se hubiese dedicado a ser ingeniero agrónomo y si no se hubiese dedicado a la política. ¿Era la herrería la otra opción? Podría haber sido, y en esto retomo la referencia de mi padre, su insistencia para con que estudie, y también de mi familia, tanto paterna como materna, debo ser el primero y no sé si el primero de los que pudo acceder a los estudios universitarios, y él nunca me sacó el cuchillo de la panza, y la verdad que creo absolutamente podría haber sido metalúrgico, pero la verdad que el acompañamiento de mi viejo en ese sentido creo que fue determinante. Darío, fue un placer, un gusto tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa, creo que esto es muy bueno. Nos despedimos, hasta la próxima semana, gracias.